Let's bow our hearts in prayer. para las aplicaciones. Y bueno, antes de empezar, vamos a orar. Heavenly Father, we have Padre delighted Celestial, nos hemos in deleitado singing of your goodness, cantando singing of your acerca de power, tu singing poder, of de tu your alabanza, promises, de tus promesas. your first coming, your second coming, Gracias hope por that we have in you. tu primera venida y por la segunda. Lord, we live in a world that is filled with great need. Vivimos en un mundo, Señor, And you are coming que tiene again gran soon, necesidad. and you will bring Creemos, justice, Señor, que vendrás pronto a and you traer will set all justicia wrongs right. y a poner You todas will las cosas en su restore lugar, what has been a lost restaurar and todo ruined, aquello que ha sido perdido, que ha sido and arruinado, you will show what y nos righteousness mostrarás is like. cómo es verdaderamente la justicia. Lord, we thank you that you have given us your word. Gracias, Señor, por darnos tu Tells palabra. us how it all began, Gracias por decirnos cómo es que tells us empezó todo how this present world is going to culminate. y cómo es que este mundo But Lord, presente it va a gives us hope terminar. that Señor, life in Christ will never end. la Biblia nos As we dice que look la at vida your en word Cristo this morning, nunca terminará. Mientras vemos God, en I tu ask that palabra you en would esta remove mañana, quiero blinders, pedirte you'd que remove obstacles, remuevas todos los that you obstáculos would que nos cause ciegan faith to y, well y up Señor, que within our tú hearts. nos des fe en nuestro corazón. Cause us, Lord, to think Señor, que deeply nos with ayudes the a mind pensar that you have profundamente given con la us, mente que nos has merged dado, together with the anointing and enabling con of your esa Spirit mente to que capacita understand tu things Espíritu that the Santo natural y que mind nos cannot ayuda a entender understand esas and to cosas see que truths that en la mente cannot be natural seen nunca podríamos apart entender ni from ver, the enabling of your Spirit. porque necesitamos tu Cause your Espíritu word to come Santo, alive in our Señor, hearts para and que let our tu hearts palabra sea respond. viva en nuestros Let us corazones y podamos respond responder. deeply and Señor, richly ayúdanos a responder with praise and profundamente, thanksgiving, con with alabanza, con acción de obedience, gracias, with con obediencia, proclamation, con esa and Lord, with proclamación, Señor, dependence upon y la this almighty dependencia God who has a made ti, us Señor, for a bueno, rich purpose, quien nos ha hecho that you con un might be propósito glorified and that we might maravilloso. be filled with Señor, para que tú everlasting seas joy in your glorificado con un presence, gozo fullness eterno of en tu joy, presencia, pleasure forevermore, and it's Señor, all found in you. porque Deliver todo us, Lord, from the lies se that encuentra en blind us ti, to this Señor. Por truth. favor, te pido que Deliver us nos from the libres de las doubts that mentiras de este mundo, de cause us to las shrink dudas, back from de las embracing cosas, this Señor, que truth. nos But impiden Lord, let this confiar en tu room palabra. this morning be filled Señor, with ayúdanos para que faith estemos llenos de fe and praise y alabanza. and hearts that are yearning, Señor, danos corazones hungering for you and for more, hambrientos por ti, more, por más y más de more of ti, your grace, más de tu more of your gracia, love, más more de of tu your amor, truth. más de tu verdad. I ask for your enabling. Señor, Speak through me, Lord. habla a través de mí, Stir my heart. mueve mi corazón. You know those, Lord, that have been beaten down. Lift them up. Señor, y aquellos que están Lift up abatidos, those arms levántalos, that hang down. Señor. Levanta las manos Let there be caídas. the building up of faith that has been Señor, shattered. que aquellos Let que there be the están restoration of destruidos confidence in sean you and restaurados joy con in you. confianza en ti, con el gozo en ti. Lord God, I praise you Señor, te alabo and stand upon the truth that greater is he who is in us than he who is in y the Señor, world. confío en la verdad de que mayor Let es el que your está en mí que el que está en Greatness el be mundo. seen. Let your glory Señor, be que expressed tu gloria sea expresada a in través de this mí, place, in our lives. tu gloria sea expresada en este And lugar, Lord, en let nuestras what vidas. happens here this morning Y Señor, que lo que carry ocurra en with esta us mañana into the world nos around us acompañe and be al shone mundo forth, be alrededor de proclaimed. nosotros Let y it be sea expressed in proclamado, our sea attitudes and expresado our en nuestra hearts, actitud, en nuestro confidence that corazón, you are con la almighty, confianza you de are que tú sovereign, eres you are soberano, true, todopoderoso, you are verdadero trustworthy. y digno de And we confianza. love you, Señor, God te Almighty, amamos, Dios our God, todopoderoso, nuestro our Dios, life. nuestra vida. Oh Lord, cause us to delight Oh in your Señor, word ayúdanos this a morning. deleitarnos en tu palabra en In the esta name of mañana. Jesus, I En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. So we're going to look at this Así que long vamos, passage that Lauren read for us this morning. vamos a
enfocarnos en some of este the gaps as largo well. pasaje que leímos, Genesis Génesis chapter 2. capítulo 2. Chapters 1 and 2 of Genesis are describing the same events, but they Los are capítulos describing them with 1 different y focus 2 de Génesis and looking at describen different el aspects mismo of the evento, creation. pero con diferente enfoque y con un énfasis diferente Genesis en los chapter 1 aspectos de la creación. Gave us a chronological En el capítulo 1 de Génesis vemos como un resumen cronológico, día por día, de los eventos que tomaron lugar en esa primera semana de la creación. Pero no describe el orden secuencial de los eventos, sino que llama tu atención hacia la significancia, el significado teológico de algunos eventos de la creación. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos al verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto nos habla acerca de un reto muy grande que enfrentamos nosotros viviendo en esta cultura, y voy a pasar un tiempo examinando acerca de este versículo. Fíjense cómo después de 6 días de un trabajo creativo, el Señor Dios descansó en el séptimo día y también lo bendijo y lo apartó. Este descanso del trabajo fue establecido por Dios. Fíjense, 2500 años antes de que la ley de Moisés fuera escrita, cuando este ejemplo de nuestro Dios fue convertido en una ley moral, conocido como el cuarto mandamiento, que prohíbe trabajar en el día séptimo de cada semana. Ahora, déjenme decirles que dentro del nuevo pacto de gracia ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y ya no es que un día de la semana sea más santo que los demás días. Ahora, bajo el nuevo pacto, todos los días de la semana son santos para nosotros, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, y eso se ha convertido en nuestra guía y nuestra influencia y nuestra motivación para la santidad. Ahora ya no dependemos de una ley externa, sino de una luz interna que nos guía. Como quiera que sea, quiero que noten cómo la ley del sábado se basó en un ritmo establecido previamente por nuestro Creador. Desde la misma fundación del mundo, hubo un ritmo saludable: trabajar 6 días y un día descansar. Y nosotros seríamos muy sabios si siguiéramos este patrón, porque esto es un patrón. Lo podemos ver en Éxodo 29, donde Dios dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días. En esos 6 días trabaja todo lo que quieras, punto. Esto significa que si somos guiados por el Espíritu Santo y somos obedientes a su dirección, por su gracia, nosotros vamos a poder hacer todo el trabajo que nosotros necesitamos hacer en 6 días. Y entonces vamos a poder tomar un día a la semana
para This is the descansar, way para God has refrescarnos, created us to porque function. así Dios nos ha creado para que funcionemos. But it is the work of the enemy Pero el of our enemigo souls de who nuestras is almas active in the world today está to activo bring destruction to y our trae lives destrucción a and to nuestras our vidas y a families nuestras by making us familias, too busy. y entonces nos If the hace devil estar can't tan make you bad, ocupados, he will make you porque busy. quiero que entiendan que si el enemigo Sometimes no he'll te do puede both. hacer malo, te va a hacer que estés ocupado, y a veces hace las If dos you cosas. cannot get all your work done in 6 days, Y si no puedes then terminar tu obra en 6 días, you are doing more work entonces than God intends for you to do. estás trabajando going más to de be lo que Dios quiere que detrimental to your trabajes, spiritual trabajes, y esto va a ser malo to your para tu mental health, vida espiritual, to para your tu salud physical health, mental, para tu to your salud física, relationships, para and tus detrimental to relaciones, your family. y va a ser malo especialmente para tu Don't familia. let the enemy No dejes que el control your enemigo schedule, and young people, don't let the enemy get you started in his path Empiece of busyness. a meterse, Let God control a your meterse en tu schedule. vida. No God's dejes que el work enemigo done controle God's tu way tu can horario. be done by the grace of Porque God in 6 days. Dios It has dice been que that nosotros, way si since the confiamos en beginning Él, of todo time. nuestro trabajo se puede hacer en That is the 6 rhythm días. that God has Y así established podemos for us. descansar un día porque Dios así lo If estableció we are para not taking nosotros. one day a week to Pero break si from our nosotros routine, no to break from tomamos our al menos un employment or día from our studies, para to estar rest and enjoy lejos de relationships nuestro and trabajo, de recreation, la rutina, then we are not de la living the way God tarea, de los created us to live, estudios, and our y tomamos schedule ese is tiempo para probably not relajarnos, para la under the authority recreación, and control of the para Holy estar con Spirit. nuestras familias, entonces no Lord is estamos calling his siguiendo el people patrón del to Espíritu live Santo. counterculturally, Nosotros and to necesitamos stop vivir en conforming contra de to la the corriente, destructive, stressful en pattern of contra de this este world. patrón destructivo And y he has set the estresante de este example for mundo, us right from the y beginning. seguir este ejemplo que And Dios I think nos this is dio important for us justo to see, desde el important for us principio de to la see creación. in the day in which we are living, 'cause we all struggle with that pressure. Todos And let aquí us les aseguro recognize que that estamos pressure is batallando not con esa coming from presión, God. y esa presión no viene de Dios. So let's Así look at que the creation. vamos a ver la Our creación focus ahora, today is on porque nuestro enfoque the paradise. es el paraíso. Before the fall, what was the Antes de world la like caída, before the fall? ¿cómo era el mundo antes de la caída? Genesis chapter 2, verse 4. Génesis capítulo 2, verso This is 4. the history of the heavens Esta and es the la earth historia when de they los were cielos y la created. tierra cuando In fueron the day that the creados. Lord God En el día made que el the Señor earth lo and the hizo los heavens, cielos y la tierra. note verse 5, before any plant Fíjense of en the el field. verso 5. Now that plant of the field Antes is de que la literally, hierba del in the campo Hebrew, naciese. referring to an Esta es la inedible, palabra notice, inedible, que se, not food, inedible plant. It's a low, que se refiere bushy a desert plant, estas plantas often que no son covered in thorns. comestibles, So estas before plantas any of this que son inedible, thorny, espinosas o bristly bush venenosas. was in the Antes de que esas fields, plantas existieran, or any of these plants were in the earth, and before any herb of Antes the field, the herb of the field is literally an que estas edible, hierbas del campo, cultivated esta palabra plant, hierbas i.e. del campo crops. significa, So son before any inedible, hierbas, bushy, plantas, scrubby, thorny plant of the arbustos field, espinosos, and before arbustos any cultivated crop of the field que no, had grown, for the Lord had not caused it to rain on the earth, and there que no was se no man to comen. till the ground, bueno, pues but a estas mist went up plantas from the earth and watered the existieron whole face después of de the la ground. So caída. verse 5, Pero aquí el 4 verso and 5 5 nos are dice, describing, nos or describe particularly 5 is describing que pre-curse. antes de la caída, no existían este tipo de And plantas. And that's what we want to just Y see esto that es lo que contrast queremos ver, between the world queremos before ver este man sinned and the world contraste after antes de man que, sinned. de To que el help mundo era understand what uno verse antes de 5 que el is hombre saying, let's pecara look y fue otro ahead. muy Let's diferente. fast Así que forward vamos ahead to a, chapter 3. al capítulo After 3. Adam and Eve have sinned and see the Después de que ellos consequences of that pecaron, sin. vamos a ver las consecuencias en Verse 17, Génesis Genesis 3:17. Then to Adam God said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Y al hombre Cursed dijo, is por the cuanto ground for obedeciste a your la voz de sake. tu mujer y comiste In del árbol toil que te you mandé shall eat diciendo, of no it all comerás the de él, days of your life. maldita Now será note la verse tierra por 18, tu causa. both
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el verso 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí estamos viendo cómo iba a ser un trabajo muy extenuante el cultivar la tierra. Dice, porque polvo eres y al polvo regresarás. Fíjense cómo en Génesis 2, verso 5 dice que Dios no había hecho llover sobre la tierra. No había tampoco estas plantas, estos arbustos que no se pudieran comer, y tampoco había lluvia en la tierra. Se cree que posiblemente no había tierra hasta que ocurrió el día del diluvio. Esto es precisamente por la implicación que estamos viendo aquí en Génesis. También en Génesis 9 dice que no había habido lluvia antes del diluvio. Entonces vemos aquí que no había lluvia, que no había estas plantas espinosas. Fue después que vino el juicio sobre la tierra, después del pecado, que hubo estas cosas. Ahora, ¿ustedes han pasado tiempo en la lluvia? A nadie le gusta, yo creo, estarse mojando ahí en la lluvia. Es incómodo, y yo me imagino que para Adán y Eva especialmente debió haber sido bien incómodo, porque no tenían ni casa, ni ropa, ni lugar a donde escapar de la lluvia. La lluvia no era parte del plan original, pero esta fue conectada precisamente al pecado. En el verso 4 vamos a ver lo que habíamos leído. Dice que no había de estas hierbas en la tierra del campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Porque en realidad era fácil que las plantas crecieran. Y esto es lo que está hablando. Es una paráfrasis de este verso. Porque si no había lluvia, pues como que la tierra se cuidaba a sí misma. El verso 6 nos dice cómo era antes de estos cambios. Fíjense el verso 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esta explicación implica que cierta forma de irrigación existía en la tierra, porque no existía la lluvia, y no sabemos cómo era la atmósfera antes de que el pecado afectara la tierra, pero aquí lo que podemos entender es que la atmósfera era muy diferente a lo que hoy en día conocemos. El verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Toda la creación existió cuando Dios habló, pero cuando Dios creó a Adán, se ve como que el Señor se arremanga las mangas y se pone a trabajar íntimamente con sus manos. Empieza a formar algo. Y después de formar a Adán del polvo de la tierra, Dios mismo sopla en su nariz el aliento de vida, y así el hombre se convierte en un ser viviente. Qué hermoso. Imagínense, ningún animal tuvo esta experiencia. Dios mismo sopló aliento de vida en la nariz de Adán. La palabra hebrea que se traduce como aliento significa también espíritu.
Lo que significa básicamente es que Dios sopló el espíritu de vida en el hombre. Y esta expresión de aliento de vida nunca se usa en conexión con los animales. Solamente los humanos han recibido este espíritu. Y esto es lo que nos hace a nosotros bien diferentes de los animales. Verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y en los próximos versos ustedes van a ver, si se fijan bien, dice, la forma en la que se escribe es como si lo está escribiendo alguien que fue testigo de lo que se escribió. Es decir, Moisés fue el que recopiló toda esta información y la puso en el libro de Génesis, pero lo que se cree es que esto ya estaba escrito y solamente que Moisés lo puso en orden en un libro. Esto lo está escribiendo alguien que fue testigo ocular de lo que sucedió. Vamos a Génesis 2:9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también al árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este huerto es un lugar especial, un paraíso. Y la palabra que se traduce aquí es un lugar de gran placer, un lugar de felicidad ilimitada. Verso 9. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good En este árbol, en este huerto, había todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí podemos ver que Dios está preparando este jardín del Edén antes de que Adán viniera. Aquí es un padre amoroso que podemos ver preparando el lugar para su hijo. Las mamás, por ejemplo, pueden imaginarse cómo preparan el cuarto para su bebé. Imagínense qué clase de habitación para su bebé prepararían si estuvieran esperando a este bebé y tuvieran todos los recursos a su disposición para hacer un cuarto para su bebé. ¿Cómo lo harían? ¿Qué le pondrían? Imagínense todo lo que quisieran ahí para su bebé. Esa es más o menos la idea que Dios nos quiere dar aquí. Vamos a regresar aquí cuando veamos el significado de este árbol de vida y del conocimiento del bien y del mal. Después, más adelante en el capítulo 3. Vamos a seguir con el verso 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Ahora el río ya no existe hoy en día, pero en aquel tiempo existía, era un río conocido para las personas que estaban leyendo en aquellos tiempos. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí berilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos versos describen estos 4 ríos que salían del jardín del Edén. 2 ríos tenían el mismo nombre de ríos que existían en aquellos tiempos, pero no son los mismos que el Tigris y el Éufrates en la moderna Irak.
completely reshaped the geography. pero no son los mismos So today we have little que idea estaban of what the earth en originally el looked Edén. like. We don't even know what the continents Ahora, looked like pre-flood. Nor do we no have any sabemos idea where the Garden of Eden was exactamente originally located. We dónde have no estaba idea. originalmente For all we localizado It este was jardín under del our Edén. feet. Todo lo que sabemos es que We estaba don't know. bajo nuestros pies, pero no sabemos In exactamente dónde. describing the river Pishon Tenemos in que verses tomar 11 en and cuenta que 12, the después Bible del talks diluvio about gold en la and época de precious Noé, stones la throughout the tierra land that the fue rivers flowed completamente destruida y through. It's su possible superficie that the fue Garden of Eden was filled completamente with gold otra. and precious stones. Lo que podemos ver aquí Several es scholars que believe that este there jardín del Edén are estaba hints lleno here de oro y piedras that the first preciosas. garden Muchos paradise estudiosos has creen many que similarities with the el New jardín del Jerusalem, paraíso the tiene future muchos, paradise, the restored muchas paradise similitudes con la that Nueva Jerusalén, el is going to paraíso exist restaurado on en la new futura earth in the nueva future. tierra. Revelation Fíjense chapter lo que 20, dice 21, Apocalipsis, and capítulo verse 21, 18. The Bible La gives us Biblia just a nos dice brief glimpse esta into, descripción muy that breve future de paradise, ese paraíso describing futuro the New Jerusalem, y nos saying it describe was la Nueva pure Jerusalén. gold, like clear glass. Dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y dice también allí más adelante que había un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Vemos aquí el paraíso que había antes y el paraíso que Dios tiene para nosotros en los días por venir. El primer hombre vivió en un paraíso, en esta tierra, posiblemente muy similar al hogar que nos espera a nosotros en la futura nueva tierra. Dios hizo un paraíso perfecto. Ahora todo estaba listo porque tenemos que entender que el mundo que vemos ahora no se parece nada a aquel mundo que no tenía mancha, que no tenía pecado, que era, no se puede comparar ni siquiera los jardines más hermosos que podamos ver aquí en esta tierra. Dios había preparado este paraíso, listo para su obra maestra, listo para aquel que contenía la imagen misma de Dios en su persona. Dios estaba listo. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de el trabajo que Dios le dio al hombre. Ahora, acuérdense también que cuando se traduce la Biblia del original hebreo pierde mucho de su significado, pero vamos a tratar de leerlo aquí en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora quiero que vean que el lugar de trabajo no era solamente un jardín, era un paraíso, era un lugar inimaginable, exquisito. En el original, la palabra que lo tradujo como que Dios puso a Adán significa que lo puso en un lugar de seguridad y de seguridad, y se usa usualmente en el contexto de dedicar algo al Señor. Así que, traduciéndolo correctamente, debería ser que el hombre fue puesto en este lugar de descanso, en este jardín de descanso donde estaba dedicado por un propósito especial. Y él iba a trabajar ahí. Verso 15. Dios lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. En el hebreo,
vemos que Adán tenía un trabajo físico que hacer en el jardín. No nada más era cuidar el jardín o trabajar en él, hacer jardinería, sino que también era servir y alabar, en el sentido de que él estaba sirviendo a Dios. Y en el sentido de guardar es como guardar los mandamientos y los deberes que Dios le había dado. También Adán tenía este trabajo físico incluido, pero significaba más que esto, era también ministrar y alabar. Podemos decir que el Señor puso al hombre, que Dios puso al hombre a descansar en este jardín del Edén, donde estaba dedicado a servir, alabar y obedecer al Señor. El deseo de Dios era poner el hombre en este paraíso, para que en su trabajo el hombre pudiera disfrutar eternamente el descanso y el trabajo del Señor, que el Señor le había dado, y pudiera caminar en obediencia con Dios. Eso es precisamente el patrón o la forma en la que el Nuevo Testamento nos exhorta a que vivamos una vida descansando en lo que Dios ya hizo en la cruz por nosotros, en el poder de la fuerza del Espíritu. Así que nosotros trabajamos mientras le alabamos y le alabamos mientras trabajamos. Las dos cosas vienen juntas, porque Dios nos ayuda a entender, nos ayuda a alabar al Señor mientras trabajamos y a disfrutar todo lo que viene de Él. Bueno, así debería de ser, porque así es como Dios nos creó. Y por eso Dios nos llama a que nosotros entremos otra vez al descanso de Dios. Y esta fue la forma de vida que Dios le dio a Adán desde el principio, una vida de gracia. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nuevamente vamos a ver más de cerca estos tres después, cuando lleguemos al capítulo 3. Pero el verso 18 dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A ver, Dios no está diciendo que no era bueno que el hombre estuviera soltero, porque el problema de Adán no era que estaba soltero y sin casar. Jesús, por ejemplo, fue soltero, él nunca se casó. Y él tuvo una vida completa y plena en la tierra. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:7 dice que él desea que todos pudieran estar solteros para disfrutar de la libertad del ministerio. Él llama a la gente que pueda a estar solteros para darle todo su tiempo a Dios. Pero en el contexto de Génesis 2, el problema es que Adán literalmente era el único hombre en la tierra, estaba solo. Y todos nosotros, los que tenemos padres o abuelos muy ancianos, tenemos que recordar que no es bueno que el hombre esté solo. No los abandonen. No abandonen a los ancianos, permanezcan activos, involucrados en sus vidas y dejen que ellos se involucren con ustedes, porque mucha gente de nuestra sociedad sufre de soledad. Tal vez están rodeados de mucha gente, pero no tienen amigos, no tienen comunión. Ministrar a los solitarios es una de las cosas más importantes que podemos hacer como seguidores de Cristo.
Now, Adam needed a helper comparable to him, Adán necesitaba un God's solution for this ayudante problem was que a fuera wife, como él. so that the earth could become Dios populated le with dio people. solución The a este expression, problema a helper, dándole una esposa is not a demeaning para term. que It la tierra describes one who provides what is pudiera lacking ser in poblada. another. Ahora, la expresión ayudante no The es phrase un comparable término to him or despectivo. fit for him Describe a alguien literally que means provee like lo que le opposite falta al of otro. him. La frase Like him, but opposite. que It sea, expresses the la idea of frase being expresa la complementary idea de to alguien each que other, but sea not the same as each comparable a él, Like pero two pieces of a opuesto. jigsaw puzzle. Es como dos piezas de un Verse rompecabezas. 19, Se out of the complementan. ground the Lord God formed every beast Génesis of the field 2:19, and every bird of the air and brought Jehová them Dios to formó Adam pues de to la see tierra what he toda would bestia call del them. campo y And todo whatever ave de los Adam cielos, called y each las living trajo a Adán creature, that para was its que name. viese cómo So las había de Adam gave llamar. Y names todo to lo que all Adán llamó a cattle, to los the birds animales of the air, vivientes, to every beast ese of es the su field. nombre. Y But puso for Adán nombre a Adam toda there was bestia not y ave de found los a helper cielos y a comparable todo to him. ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda So idónea chapter para 2 él. is not describing Capítulo 2 no sequence of está events in describiendo chronological order again. los eventos en secuencia We need to keep this in cronológica. mind, Tenemos or que it becomes a recordarlo confusing siempre, chapter. porque si no nos vamos a Verses 19 confundir. to 20 simply El verso demonstrate to 19 us al 20 the simplemente fact nos that there demuestra is el no hecho de que no compatibility hay between man and compatibilidad animal. There is no true entre fellowship between el hombre y man los and animales. animals. No hay una A pet verdadera can provide comunión. great company, Ahora, but a pet las can never mascotas substitute pueden human ser fellowship. una gran compañía, pero nunca Unlike the pueden benef- or the sustituir beliefs la comunión of entre dos evolutionists, personas. humans are radically different from animals. Contrario a lo que Though los our bodies evolucionistas may have creen, many similarities, nosotros, Adam los humanos, realized somos that he had radicalmente no one diferentes a who los was like animales himself. en nuestros cuerpos y Now, en some people todo. look at the events of verses 19 and Podemos tener 20 algunas and they say, cosas similares, "There pero is somos no way diferentes. that all of this activity could have been squeezed into day 6 Ahora, of creation." viendo todos los God, eventos de first los of all, versos 19 y had to 20, create all the land mucha gente animals, puede and decir then que he had to create Adam, es imposible and que then todo esto hubiera Adam sucedido had to solamente en name all the 6 días de la animals, creación. and then God still has to Aquí create vemos cómo Eve Dios and introduce him to Adam. trajo a todos los animales para que That's Adán a los lot to fit into nombrara, one day. y todavía faltaba crear a But there's Eva. several things that we Es need to keep mucho in mind para before, caber en toda la discounting verses 19 and 20 creación as being en el día sexto. impossible to fit into a single Muchas 24-hour day. personas piensan que esto es imposible de According hacer to en the 24 record horas in de un chapter día. 1, Ahora, de each acuerdo day al began not at sunrise, recuento del but it capítulo 1, began at cada día sunset, empieza as it is still practiced by Jews today. no en el amanecer, sino Also, en God el doesn't atardecer. need to sleep. Ahora, Dios no He had necesita no dormir, need of daylight to Él no work by. necesita luz The para Bible says trabajar. that he did not rest La from Biblia his work dice of que Él no creation until the descansó seventh day. de su trabajo And de la therefore, creación hasta el día From séptimo. sunset of day 5 También all through dice the que night, God could have been creating desde la puesta animals, del sol possibly even Adam, so hasta that la it may noche, have been Dios early estuvo in the creando morning, for all we animales en know, el día and God quinto. introduced Posiblemente Adam Adán to the también animals that he had created, pudo empezar a nombrar los and animales he would begin inmediatamente. naming them. But chapter 2 Pero el capítulo 2 does not de clearly Génesis identify the no time frame identifica or how these claramente two events were cómo es chronologically que related. sucedieron estos Adam was eventos no dummy. It's cronológicamente. possible that Adam very quickly recognized, Ahora, Adán no era his tonto, él need, era muy recognized that there's inteligente. no compatibility between me and Rápidamente the animals. reconoció que no había Therefore, God may have compatibilidad created Eve entre long él y los before Adam animales. finished naming all of the animals. A Se task dio that cuenta. he may have completed over a period of Y Dios several tal vez days or creó a weeks. Eva antes de que Adán terminara that de Adam's nombrar los mind- animales. Here's something that's important. Ahora, Adam's mind, his ability to la mente de be Adán creative era perfecta y and to tenía una recall. habilidad I was quite impressed with some of our kids when they had impresionante. dozens of little stuffed animals and could remember the name of every Yo, por one of them. ejemplo, And I'd play the game. me I'd sentía pull one muy out of the pile and impresionado see cuando if they mis could hijos, recognize alguno de which mis one was hijos missing. tenía And they muchos could. animales y Their todos minds tenían were su nombre, quicker sus than animales mine. de peluche, y yo les quitaba alguno Look at y ellos Adam's podían mind. reconocer Adam's mind was perfect, cuál les faltaba. created perfect. Y eso en un Would niño certainly pequeño. have Ahora much greater imagínense a Adán capacities con la than our mente own perfecta minds, antes de la greater caída. creativity, Tenía grandes and capacidades to be able to come up with thousands of names for y all the podía different creatures. nombrar miles de nombres para Suitable todas names las for them. criaturas.
nombres precisos the para ellos. intellectual ability not only to create the names, La but to habilidad remember intelectual de all the crear names that nombres, he had given pero to the también animals, de recordar and to los be able nombres to que les see había one dado. and that's Y de ver so-and-so, uno or that's- y decir, este es That's lo what que I call sea. Así yo le puse. It would have been a vain exercise if he could not have remembered and later recalled Y all of the animals that he had hubiera sido en assigned mano names. que él les nombrara Verse cualquier 21, nombre y the luego Lord no se God acordara cómo les caused había deep puesto. sleep to fall on Adam. Verso 21 Maybe just before I leave that dice, thought, I need to conclude it. What's the significance of it? Again, quiero drawing decirles our antes de attention to the leer fact, que opposite to evolution, vean, man began perfect. Man vean began cómo es bien brilliant. contrario Man la evolución a la creación. El hombre empezó como un ser perfecto, un hombre que tenía su potencial completo, un hombre perfecto y hermoso, que después de la caída empezó a mutar y empezó a declinar. Bueno, verso 21 ahora sí. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Imagínense esta escena. Voy a cerrar con esto, pero luego vamos a tomar más tiempo para estudiar exactamente lo que sucedió entre Adán y Eva. Pero imagínense esta escena donde Dios hace que el hombre caiga en un sueño profundo. Y el Creador entonces pone manos a la obra con un entusiasmo, con el mismo entusiasmo que Él había creado al hombre. Y entonces abre uno de los costados del hombre, remueve un pedazo de costilla y entonces hace a la mujer de esta costilla. Entonces el Señor le dice, hija, párate aquí. Y entonces le dice, hijo, despierta. Tengo una criatura que quiero que le des nombre y quiero que me digas qué opinas de ella. Imagínense, Dios desea lo mejor para su pueblo. Dios nos ama y Él se deleita en ver nuestro gozo. Y creo que el que más se gozó con este encuentro fue Dios, cuando Dios vio la emoción de Adán cuando conoció a Eva por primera vez, porque vio el gozo en sus hijos. Vamos a pasar más tiempo en ver la creación de la mujer otro día, pero en resumen, Génesis 1:31 dice que Dios, después de la creación, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ojalá que nosotros seamos movidos por el Espíritu de Dios para decir lo que dice el Salmo 139:14 y responder a nuestro Creador diciendo, te alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos y hermanas, hemos sido creados por un propósito supremo de trabajar y alabar para la gloria de Dios y disfrutar su creación y disfrutarlo a Él y deleitarnos en Él. Y en eso Él encuentra gran placer. Y en eso el Señor se deleita en nosotros, en la capacidad que nosotros tengamos de alabarle a Él y de deleitarnos en lo que Él ha hecho.
those glimpses of joy and those momentary Y en times esos of momentos bliss in the presence of God to en los que fade. nosotros It's usually our flesh comes in and podemos ver al starts Señor, patting ourselves on the back and nuestra starts carne llega y giving empieza ourselves some of the credit, starts taking our eyes off of God, a quitar nuestros ojos de Dios. and it all fades. Y entonces todo se When our disipa otra eyes and our vez. focus Pero cuando is nuestros entirely on ojos Him, se enfocan en there is Él, delight, there is entonces joy, there hay is gozo, pleasure, hay and it is going placer both ways. y va de And dos so let us, in maneras. these closing moments this morning, fix our eyes on Jesus and Terminamos delight hoy ourselves in en Him and oración, offer to Him the praise fijando that He is nuestros ojos en Dios, porque Él es worthy to tan, receive. tan digno de recibir nuestra Father, alabanza. You are an awesome God. Padre, tú eres un Dios You maravilloso. have done all things well. Señor, tú has hecho todas las cosas bien. And oh Lord, you promised Y Señor, us tú has that prometido we have to look forward to the restoration of all these things. que un día vas a restaurar We todas las have to look cosas. forward to unhindered, sinless, abiding Señor, in your presence. Tenemos in que new descansar en creation. esta presencia, And oh Lord tuya, God, how our hearts yearn confiando and long que tú for vas a that traer which you esa created us for. promesa a nosotros, Señor, ese propósito para el cual Thank nos you has for creado. your word. Gracias, Señor, por Thank tu you palabra. for the insight it Gracias, gives. Señor, por Thank you that every el detail of your alumbramiento que word nos is da, Señor, accurate la and luz true, que and nos it can be das pressed, a nuestro and it can be entendimiento a través stood de ella. upon. It will not give out, it will not fail. Palabra nunca nos fallará, Thank you nunca that you are fracasará. a trustworthy Gracias, Señor, porque tú eres God. Fill our confiable. hearts now with praise as we worship you. Llena nuestros Cause corazones faith de to alabanza rise in our hearts. mientras te alabamos, In Jesus' que name I tengamos pray. alabanza para ti Amen. siempre. En el nombre de Jesús. Amén.